escucha el micro? Ahora sí, ¿no? Vale. Vale, pues bueno, hoy venía también a hablaros de, como os comentaba en esta mañana, de Cisco Modeling Labs, de CML, que no es una herramienta nueva, pero lo que es nuevo es que ahora han dado acceso de manera gratuita a CML, una versión reducida, y bueno, pues para contaros un poco qué es esto y cómo lo podéis utilizar para vuestros laboratorios y en clase. ¿Puedo pasar las diapositivas? Ah, vale. Sí. Bueno, voy a empezar con la presentación y la demo voy luego, ¿vale? Vale. Vale, pues bueno, venía, como decía, a contaros sobre CML. Lo primero, ¿qué es CML? Pues CML es una herramienta de simulación de redes y que, bueno, pues, esta herramienta utiliza sistemas operativos de Cisco, el Cisco iOS real, por lo tanto, pues, podéis utilizarlo pues, para tener una visión más real de cómo corren los sistemas operativos y los comandos y demás. Sobre todo para aquellos que a veces enseñan a nivel CCNP o a lo mejor queréis ir un poco más allá en niveles de CCNA, pues hay gente que ya los estaba utilizando. Y es una herramienta que al final pues nada, puede ayudar a los estudiantes y a vosotros como instructores también pues, a crear redes quizá un poco más complejas o diferentes tipologías y utilizarlo en un entorno virtualizado donde podemos hacer lo que queramos, que luego podemos volver atrás y no ha pasado nada, ¿no? Y bueno, tiene una interfaz en HTML5 a través de la que accedemos y tenemos acceso a este laboratorio que luego haré una pequeña demo. Pues eso, características principales es que es una simulación, ¿vale? Entonces, como os decía, utiliza sistemas operativos reales y pues, permite que los estudiantes tengan pues, esa experiencia con el sistema operativo real, con la interfaz de CLI. Y además pues, soporta protocolos y características que nos puede venir bien, pues, como os comentaba, para esos niveles quizá de CCNA o incluso un poco más avanzado. Aquí la cosa es, ¿cuántos de aquí utilizáis Packet Tracer? Vale. Pues por eso quería comentar también, porque quizá decís, bueno, ya tengo, ¿no?, una herramienta para esos laboratorios de red, entonces, ¿cuándo podemos utilizar Packet Tracer o cuáles son las diferencias entre Packet Tracer y CML? Bueno, la principal diferencia es que Packet Tracer es un simulador y CML es un emulador, que como os comentaba tiene sistemas operativos reales, sin embargo Packet Tracer los simula. Por lo tanto, a veces sí que podemos encontrar que a lo mejor algún comando no funciona porque pues, no se ha configurado para tener esos comandos. Entonces, en ese sentido, Packet Tracer puede estar más limitado, pero con CML sí que tendríamos acceso a todo el sistema operativo. En cuanto a los requisitos, pues obviamente sí, CML tiene unos requisitos pues más potentes, porque ya sí que necesitamos un CPU más potente, necesitamos más RAM, porque al final vamos a lanzar un entorno virtualizado, además con virtualización anidada, entonces bueno, sí que necesitamos quizá un ordenador un poco más potente, mientras que Packet Tracer al final pues no deja de ser un programa que corremos en nuestro propio ordenador y los requisitos son un poco menores. Sin embargo, Packet Tracer fue creado como una herramienta para la enseñanza. Por lo tanto, sí que tiene cosas que no vamos a encontrar en CML, como por ejemplo el poder trabajar en la capa física. Obviamente es limitado y al final un equipo real no puede ser sustituido por ninguna de las dos herramientas, pero en Packet Tracer sí que tenemos un apartado físico donde podemos poner los dispositivos en el rack, podemos cablearlos, cosa que en CML pues al final no, se centra más en la topología lógica. Y pues también con Packet Tracer tenemos esa parte de la simulación de la red, donde podemos ver cómo los paquetes están viajando, que podemos explorar las diferentes capas, cosa que no podemos hacer en CML, de nuevo, porque ha sido creada como una herramienta más para la enseñanza, cuando CML es una herramienta más profesional. Lo que tenemos con esta versión gratuita es un máximo de 5 nodos simultáneos, que eso significa que podemos crear una topología más grande, pero solo vamos a poder arrancar 5 dispositivos a la vez en CML. Sin embargo, hay algunas, como por ejemplo, sí que podemos añadir switches que no están o sea, managed switches, que esos sí que no cuentan para el conteo de los 5 nodos. Entonces, bueno, sí que hay maneras en las que podemos hacer topologías un poquito más grandes.
Y otra cosa quizá que remarcaría de Packet Tracer, que tiene Packet Tracer y no tiene CML, es la parte de IoT, que sí que tenemos dispositivos de IoT, sensores, actuadores, que podemos crear una red de IoT, y además en la versión 9 de Packet Tracer, que ahora mismo está en versión beta, incluso añade para la parte de Industrial Networking. Entonces, pues eso, ¿cuál sería la mayor diferencia? Pues depende un poco de lo que estemos buscando. Si nos vamos a enfocar más en la parte educativa, donde queremos que los estudiantes vean cómo viajan los paquetes, pues quizá Packet Tracer, y bueno, Packet Tracer al final está hecho para todos nuestros cursos y es suficiente, ¿no?, para ellos. Pero bueno, para aquellos que a lo mejor queréis explorar un poco más, esta herramienta de CML pues os puede ser otra herramienta más, ¿no?, que podéis utilizar con vuestros estudiantes. Aquí os dejo un QR, desde aquí es de donde podéis acceder a esta versión gratuita. ¿Vale? Simplemente os tendréis que registrar. Es importante que os tenéis que crear una cuenta de cisco.com, pero que es gratuita. A lo mejor algunos la tenéis si habéis estado en NetAcad por más tiempo, porque hay veces que, bueno, antes teníamos las cuentas ligadas con cisco.com, o sea que es posible que a lo mejor ya tengáis una cuenta. Lo que sí es importante es que completéis todos los datos que os piden en la cuenta, cuando creéis la cuenta de cisco.com, porque si no, no os deja descargar el software. Pero vamos, si no os va a salir un error y os va a decir necesitas completar los datos, ¿vale? Entonces, importante, entráis en cisco.com, os creáis la cuenta y con este link vais a poder descargar CML desde Cisco Software Central. Y nada, una vez que ya lo tengáis descargado, comenzará el proceso de instalación, obviamente, pero ya pues será, digamos, ya tendréis CML de manera gratuita con esta limitación de 5 nodos, pero ya tendréis disponible esto en vuestro ordenador. Aquí quería comentar también cuáles son las opciones que tenéis para instalarlo. Podéis instalarlo como una máquina virtual, que es compatible con VMware, con Hyper-V. Podéis instalarlo directamente en un servidor, si queréis dedicar ese servidor simplemente como el que va a correr CML y entonces pues instalarlo en él. Y también una opción que está en modo beta, que sería instalarlo en la nube, para luego pues, poder tener acceso remoto. Aquí quería enseñaros una pequeña demo, a ver si podemos pasar un momentito a mi ordenador. Vale, ahí podéis verlo ya, ¿no? Vale, yo en este caso lo tengo instalado como una máquina virtualizada en Hyper-V, ¿vale? Y bueno, cuando lo instaléis, lo que vais a ver es que el acceso, vosotros lo arrancáis y vais a ver una pantalla como esta, ¿vale? Uy, si lo hago grande se ve más pequeño, bien. Vamos, se veía mejor así. Bueno, aquí lo que es importante es que básicamente el acceso que tenemos a CML es a través de nuestro explorador. Por lo tanto, aquí lo que nos va a dar es una IP a través de la cual vamos a acceder. Entonces, yo me voy a mi explorador, ¿vale? Y ahí es donde, al meter esa IP, me va a pedir el login, que se crea cuando lo instalamos, y ya desde ahí es de donde vamos a trabajar con CML. Yo aquí tengo algunos archivos ya precargados para que tengáis algún ejemplo, ¿vale? Pero empezar a utilizarlo es bastante sencillo. Tenemos desde aquí, pues podéis ir añadiendo los diferentes nodos. Estos son todos los que están disponibles en la versión gratuita. En la versión de pago pues hay más dispositivos, pero bueno, aquí tenemos switches, tenemos routers, tenemos firewalls, tenemos dispositivos finales, o sea que podemos trabajar con esta versión gratuita. Y bueno, pues podemos ir haciendo las conexiones. Lo que quizá puede ser un poco diferente de la parte de Packet Tracer es que aquí ahora mismo yo no estoy corriendo este laboratorio. Es decir, ahora mismo estos dispositivos están todos apagados. Entonces yo para comenzar el laboratorio tendría que darle a comenzar laboratorio y aquí es donde veis que van cambiando, si llegáis a verlo. Ahora este se está poniendo en verde, este está cargando, está en verde, este tiene un reloj porque está en espera, ahora pasa en verde y ahí es donde ya se me van arrancando los dispositivos. Tenemos nuestra ventana de laboratorio, tenemos el apartado de nodos, desde donde voy a poder ver todos los recursos que están consumiendo cada uno de estos dispositivos y luego, obviamente, pues ya podría entrar a la parte de la consola, donde podría ir configurando todos estos dispositivos, ¿vale? Esto es simplemente, obviamente, para que tengáis una vista previa, no podemos entrar mucho en detalle, pero para que vosotros lo podáis explorar.
Os invito a probarlo porque pues ya que tenéis la opción de la versión gratuita, pues bueno, podéis probarlo y tenéis quizá a lo mejor probar otras alternativas y que vuestros estudiantes también puedan probarlo. Y bueno, si podemos volver a la presentación. Y también os voy a enseñar otra manera con la que podéis probar esto. Bueno, aquí os voy a dejar algunos links con laboratorios que ya están construidos, ¿vale? Y que funcionan en la versión gratuita. Me parece que no todos. En la primera hay un listado de laboratorios para CCNA. Los de la versión 1 no funcionan en la gratuita porque tienen más nodos, pero lo de la versión 2 ya sí que los están adaptando, ¿vale? Y de hecho, los ingenieros que los crearon los van a adaptar a la versión gratuita, pero sí que tenéis uno sobre VLANs, que sí que funciona en CML gratuito, y aquí otro también que funciona en la versión gratuita. Entonces, bueno, pues si queréis explorarlos, estos son laboratorios que ya están creados, incluso tienen las instrucciones para que podáis seguirlas y completarlos. Y luego, otra opción que tenéis, si queréis empezar y probar con CML y a lo mejor no queréis instalarlo y simplemente probarlo para pues eso, testearlo antes de decidirlo, tenéis también un curso gratuito en Cisco U. Y dentro de este curso podéis lanzar una máquina virtual para probarlo e ir haciendo los ejercicios. Y además que está muy bien por dos motivos. Uno, porque paso a paso os enseña a usar la herramienta. Y además, si lo completáis, también os dan Learning Credits, que luego de estos los podéis cambiar por recertificaros y demás, por si alguno está recertificado y los quiere usar, pues también al completar ese curso, me parece que eran como 8 horas, os dan también Learning Credits. Aquí igual os dejo el link, es este curso de introducción a Cisco Modeling Labs. Se me ha ido la imagen. No. Bueno, en ese curso que tenéis gratuito, desde ahí vais a tener, digamos, un apartado con las instrucciones y vais a tener un botón donde ponga lanzar laboratorio. Os va a aparecer una burbuja verde en la que va a cargar el laboratorio, desde ahí lo vais a lanzar y ya vais a tener acceso a ver si podemos volver. Esto es lo que os quería enseñar, ¿vale? Donde ya os diga, tarda unos minutillos en cargar, unos minutillos, os digo a lo mejor 6-10 minutos, depende del uso que se esté dando en ese momento. Ya tendréis acceso a ese laboratorio en remoto y vais igual a tener la misma visión de CML. En este caso, esta no es la versión gratuita porque es una instancia que vais a poder acceder. Y aquí vais a tener todos los pasos y vais a aprender a cómo utilizar esta herramienta. Y de nuevo, aquí os dejo más recursos por si queréis explorarlos. Aquí tenéis pues, la documentación, también en la comunidad de GitHub, donde también podéis encontrar un montón de laboratorios para utilizar con CML. Y bueno, pues el link al curso y otros módulos para que podáis probarlo. Así que nada, simplemente quería enseñaros un poco esta herramienta que tenéis, que es gratuita y que, bueno, pues si queréis complementarla con Packet Tracer o con vuestros laboratorios, pues está a vuestra disposición. Y nada más, pues eso es todo. Gracias.